Sí. Sí. Ya. ¿Y ves tu cuenta, Liz? ¿Ah? ¿Me ves tu cuenta que me decías? Ok. Dale. Ya, la pregunta que me dio la Miss fue ¿cómo se presenta en el cuento la oposición o contraste entre un esfuerzo colectivo y uno individual? Y se ve cómo Leandro, a mí me parece que tiene un conflicto más o menos entre ser una persona colectiva y una persona individual, porque es que me parece que él quiere ser colectivo, que tiene una necesidad para otra gente porque emocionalmente no puede seguir siendo solo. Y todavía que le enseña a Pepe, ¿no? Que tiene que... Bueno, no sé quién le enseña, pero parece que por sus acciones están haciendo cosas que benefician más al grupo, ¿no? A la sociedad. Tipo que Pepe arriesga su vida para sacar los fierros del mar, ¿no? Y cosas así, y cada persona en el grupo está haciendo cosas colectivas, pero... Yo creo que sí creo que hay un nivel de colectivismo en su actitud. También creo que, no sé si es el orgullo que hace que a veces quiera aparentar que no quiere ayuda de nadie. Por ejemplo, en la página de acá decía, nadie nos ayudó, nadie nos dio jamás un mendrugo, ni se lo pedimos tampoco a nadie. Y era como, él trataba de al menos contarnos en primera persona que él no necesitaba ayuda de nadie, que él podía salir adelante solo. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, podría ser que es una persona que es muy orgullosa, ¿no? Y que quiere salir adelante por su cuenta, pero sí entiendo cómo puede también ser colectivo y a la vez también en esta parte también medio individual, supongo. Todavía, solo quiero seguir lo que tú estás diciendo porque hasta no lo puedo encontrar ahorita. Yeah. Pero cuando Pepe está en el mar Yeah. y va hasta a buscar ayuda de los pescaderos, hasta dice cosas como que nunca les he pedido ayuda, por favor, solo esta vez. Claro, No, sí. El orgullo también, ¿no? Sí. Autosuficiencia. Sí, por independencia propia, ¿no? Que la gente que nunca, que le han dado, la vida le ha dado muy poco, siempre tiende a ser bien recursera, ¿no? Y no confías en nadie porque tantas veces te han puesto que te han estafado, te han quitado las cosas, ¿no? O no tienes el privilegio de salirte con la suya. Ellos ya siempre piensan en todo lo tengo que hacer yo porque así es la forma que me han criado. Sí, yo creo que este cuento es muy buen ejemplo de cómo a veces en la sociedad hoy en día es como que hay un estereotipo de las cosas se hacen mejor en colectividad, cuando nos ayudamos unos a otros, pero yo creo que en este cuento justamente es lo contrario. Hay un dicho que es, si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo. Y yo creo que este cuento, o sea, es una representación de esa situación, porque cuando Leandro trabaja solo o a lo mejor con un poco de ayuda, pero mínima, y hace las cosas, podemos ver que los resultados son como quitar los ferros, construir una comunidad autosuficiente, claro, él mismo la construye, un sitio donde vive en paz, y sin embargo cuando se involucra en algún tipo de acto colectivo como luchar todos juntos para conseguir poder vivir ahí y en contra del Estado y todo eso, es cuando justamente fracasan. Así que yo creo que este cuento sí como que intenta decir que a veces es bueno hacer las cosas de uno mismo para que salgan bien, en lugar de apoyarse con otra gente, involucrarse en el colectivismo. Y creo que también el hecho que tenga dos tipos de personalidades, como a veces es bien individualista y autosuficiente y a veces es bien a tratar de ayudar al grupo. Por ejemplo, lo vimos cuando ofreció su casa para que la gente se quede, ¿no? Cuando estaban demoliendo los demás y todo eso. Vemos que se refleja muy bien en el que tiene dos hijos que son totalmente diferentes. Vemos que Pepe es bien, ¿no? Como su lado de ayudar a los demás, de sacar los fierros, en no rendirse, ¿no? Para el bien de todos. Y tenemos a Toribio, que es como más de quiere buscar su propio camino, quiere ser independiente, no quiere que su papá lo guíe, ¿no? Entonces vemos de que su misma personalidad se refleja en dos hijos que son totalmente opuestos. ¿Listo? Ya. La mía es, explique el simbolismo de la higuería y la circularidad que le da el cuento.
Entonces, cuando hablamos de la higuería al comienzo, ¿se acuerdan que hablamos sobre cómo era un tipo de planta que crecía y la marchitaban y sobrevivía a pesar de todas las condiciones? Y yo lo vi desde el comienzo como una metáfora medio extendida a la personalidad de la vida que vivían ellos, porque claramente estaban yendo a un terreno invadido, ¿no? A hacer su vida en base de la nada, y creo que es una muy buena metáfora en cómo, a pesar de que tenían todos los obstáculos enfrente de ellos, ¿no? Lo del acantilado, lo de las piedras, lo de los fierros, ellos seguían sobreviviendo y lograron mantenerse por una cantidad razonable de tiempo. No, sí, dale. No solo eso, pero también me parece que es algo simbólico como la higuería comienza como algo metafórico, pero después literalmente encuentran una higuería, ¿no? Sí. O sea, se ven representados a sí mismos en una planta. Claro. Y todavía no sé si en verdad es que Leandro cuenta el cuento después de que todo haya pasado, o si lo cuenta y después va pasando, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, da una diferente perspectiva. Lo que sí ¿no? me parece curioso es de que el tema de la circularidad, no sé si lo estoy viendo mal, pero yo lo interpreté como si uno que Ribeiro tiene a personajes que tratan de estar en una situación, que tratan de escapar de y terminan igual o peor. O sea, yo lo vi como trabajaste tanto tiempo, perdiste un hijo, perdiste los dos, te perdió todo y volviste literalmente al mismo lugar donde estabas cuando estabas tratando de escapar. O sea, es como si la pobreza, a mí me parece una denuncia de la pobreza siendo un círculo vicioso y que lamentablemente, no importa cuándo trates, si estás en ese tipo de situaciones y el Estado no te ayuda, ¿no? Y no tienes a nada a tu favor, literalmente nunca vas a poder escapar del ciclo. Yo lo vi. Yo creo que también la higuerilla es también un símbolo de esperanza, de como que van a encontrar otra oportunidad en este nuevo sitio. Y también, una vez más, se puede ver el tema del desarraigo también cuando hablamos sobre la planta. Ya que es como que vuelven a plantar, sacan sus raíces de un lugar y vuelven a plantarse en otra, así que podemos ver el tema de el environment y las plantas y plantar sus raíces y todo esto, pero también por otra parte se puede ver como algo negativo, ya que como es un cuento circular y vemos como una vez ya terminado mal, también puede ser esta higuerilla un símbolo de fracaso, porque cada vez que se topan con ella, a lo mejor pasa algo peor, incluso peor. Así que se puede ver como un símbolo de esperanza, pero también un símbolo de fracaso. Como un comienzo que no necesariamente es bueno, ¿no? Porque... Sí, ¿cómo contribuye la narración a transmitir el sentido del cuento? Esto ya lo hemos hablado un poco antes, pero la narración está en primera persona y, como ha dicho la Miss, probablemente también se puede considerar un mecanismo de defensa, ya que intenta, o sea, siempre podemos ver numerosos ejemplos en los que habla de nosotros, cuando en verdad él está muy solo, y encima con la muerte de su hijo más querido podemos ver incluso más soledad y cómo Pepe le deja, Toribio, Toribio se marcha simplemente y luego Samuel le capturan, así que podemos ver cómo se va incrementando esta soledad. Y también yo creo que eso también se ve en el cuento, porque al principio empieza con una narración muy, muy fuerte de nosotros, lo comenzamos todo por nuestros propios medios, y luego cada vez se va disminuyendo a un yo estoy, y en primera persona pero en singular. No, se me vino a la mente y se me fue lo que iba a decir. Pero también que hay una narración, hay una gradación en la narración, pero descendiente, de cómo empieza en una fuerza en lo plural y acaba siendo muy singular. Y luego otra vez es como un triángulo, o sea, es como está arriba de fuerza y de plural, luego acaba abajo en singular, donde él se siente más solo, y luego vuelve otra vez cuando están los tres y encuentran otra vez la higuerilla,
y se puede ver que van a volver a empezar una nueva vida, se vuelve a lo plural. Y también creo que es importante como que observar el tono de la narración a través del cuento, porque vemos que comienza con un señor de que está dispuesto a pasar todos los obstáculos que están en su camino, ¿no? Ah, la gente quiere sacar los fierros, ya, saquemos los fierros, ¿no? La gente quiere esto, hay que hacer esto. Entonces, todos los obstáculos que venían, él delegaba con sus hijos para encontrar una solución, pero vemos de que a través del cuento eso se va decayendo y se va decayendo, después de la muerte, después de un montón de cosas que pasan, y vemos de que termina literalmente en un monólogo en el cual él habla de lo solo que está y que necesita construir un barco para sentirse menos solo, ¿no? Y también me parece interesante, no sé ustedes qué piensan sobre la simbología del barco. ¿Qué trataba de, o sea, qué trataba de hacer, o sea, para navegar solo o...? No agarré muy bien la simbología. ¿Te acuerdas que quería conseguir una barca? No entendí la simbología de esa barca. No sé qué. Espera, ¿lo del barco es antes de lo de Pepe o después? No, Pepe se muere y después él habla sobre cómo está muy solo. El barco. Sí, después dice que construyó un barco. Sí, ya. Pero No, solo sé una salida. ¿no? Yo creo que es como otro mecanismo de defensa como para sentirse menos solo y poder navegar también junto a su hijo, porque yo creo que el hijo no solo acaba siendo un cadáver que se acaba enterrando ahí en la orilla, no, en Surquillo, acaba siendo un cadáver. Yo creo que ya el hijo acaba siendo parte del mar y por eso él le sigue dando tanta importancia en el mar y dice que el mar no solo da, pero también... No solo da, pero también se lleva cosas. Sí. El mar da, pero también quita. Claro. A ver. Es como que es otro mecanismo de defensa para navegar junto a su hijo y sentirse menos solo. Es otro mecanismo de defensa para combatir la soledad. Y eso también sale acá porque cuando él por fin se desaloja del lugar, caminaba siempre junto a la orilla y no se quería separar del mar. Y eso también es porque claramente no se quería separar de lo que más le conectaba a su hijo, supongo, ¿no? Y habiendo dicho todo eso, creo que ya es hora de que vayamos a esta pregunta. ¿Qué es? El mar da, pero también quita. Ya, Interpreta esta frase en el contexto del cuento. ya. ¿Qué? A decir. No, si quieres comienza tú. Ah. No es necesario que O sea, le daba en términos de que le daba el acceso a la playa para el recurso económico, ¿no? Pero le quitó, o sea, ¿qué le quitó? Le quitó el hijo, Le ¿no? quitó el hijo. Que es un montón, ¿no? Sí. Sí, en verdad eso sí fue. Esa fue la escena en la cual le dice, o sea, dice esa frase. Sí, no, sí, y se lo dijo cuando estaban en el bote, ¿sí o no? Sí, él estaba borracho y llorando en el bote y después a lo que Toribio creo que le comenzó a hablar y él dice, el mar da. Sí, en verdad, pero sí. También. Sí. Sí, obviamente le da ese acceso a poder vivir de una manera más o menos favorable porque el mar es básicamente lo que él vive. De la pesca, sí. Sí, de la pesca, y no solo la pesca, sino que él vive en la playa, o sea, la playa es su terreno, es donde él ha hecho sus raíces. Así que es un poco una batalla interna un poco difícil, yo lo veo así porque es como que todo lo que tú has querido desde hace 7 años que lleva viviendo aquí, todo lo que tú has amado, porque él amaba la playa, amaba todo lo que le daba la playa, el sol, la paz que le daba, todo lo que yo he querido también me ha quitado algo. Así que es una batalla interna de dos cosas que tú amas tanto y una combate a la otra y entonces sí, yo creo que ahí... Y me parece que no solo eso, pero que tipo que algo poético, ¿no? Porque como el mar, como él vive del mar, ¿no? Pero también su hijo ha muerto gracias al mar, ¿no? Es como un intercambio más o menos, ¿no? Porque todo su vida ha estado a lo que... Sí. No toda su vida, pero todo, por lo largo del cuento ha estado dependiendo del mar, ¿no? Sí. Y quería poner un ejemplo que no tiene mucho que ver con... sí tiene que ver de cierta manera, pero no sé si se acuerdan en el avión del equipo que es Chapecoense, que cuando estaban volando todo el equipo para un partido, se estrellaron contra una montaña y murieron, y el padre justo antes de morir le dijo a la madre de su hijo que no dejase que esto interfiriese, como que este accidente interfiriese en su hijo y que fuese criado en un entorno del fútbol y que aprendiese fútbol. Así que yo lo he asociado un poco a la madre, como pensar que por culpa del fútbol su marido, si no hubiese viajado a ese partido, no se hubiese muerto su marido, y cómo
a la vez quiere que críe a su hijo en este entorno de fútbol. O sea, es como una batalla un poco de... Yo odiaría el fútbol, diría, soy miserable porque sé que no tiene mucho que ver, pero al final acabas culpando cosas que incluso no son. O sea, tampoco es culpa del mar que él estuviese buceando. Claro. Y Pero que también Pepe es la estuviese culpa de buceando. estar como que en una situación tan apretada y desesperada por el dinero, ¿me entiendes? Que te llegas a arriesgar tú, o sea, es peligrosísimo, ¿entiendes? Así te Todos ponías... saben, o sea, Sí, o sea, era locazo hacer lo que, o sea, solo que el narrador, como Ribeiro no lo pide, o sea, como estamos en el mundo de este narrador, no parece como algo tan extremo, pero si yo te digo, ah, sí, tírate al mar y como que sácame los fierros al mar, tú estás como, estás loco, ¿me entiendes? O sea, no lo voy a hacer, entonces también está esa denuncia social de las presiones, ¿no? Y las cosas que la gente tiene que hacer para poder sobrevivir y salir adelante, ¿no? Y también es interesante ver de que como es de primera persona, hay un montón de cosas que están silenciadas dentro del cuento que no nos pasamos por la mente. Por ejemplo, cuando murió Pepe, como nunca más volvimos a escuchar su nombre. O sea, claro, o sea, lo escuchábamos de ahí en vez en cuando, pero el narrador como creo que primero que negó no quería verlo muerto, ¿te acuerdas? Cuando no quería ver su cuerpo. sí. Y lo mandaron a enterrar y él no le importó, o sea, no le importó. No, Y- sí le importó. o sea, sí le importó, pero él Le quería que dijo lo sí. no Sí. le importaron a los Sí, que sí, le sí, enterraron, claro. exacto. Sí, también que cuando trajeron el cuerpo él como que estaba volteado, no lo quería ver. Entonces vemos que un cierto nivel de que él estaba rechazando la idea y quería empujar la idea hacia afuera que su hijo se había muerto porque nunca vimos más un monólogo sobre eso. Sí, y también es interesante que si no hubiese estado en primera persona, por ejemplo, podríamos haber descubierto cuál era la perspectiva de, por ejemplo, Toribio, Ah, sí. porque justamente después de esa muerte él se va a la ciudad, así Sí. que a lo mejor ese como cambio de vida también pudo estar influenciado por la muerte de Pepe, así que hubiese sido interesante si no fuese por la narración haber visto ese tipo de perspectivas. Pero ya estaba medio cantado desde antes que muera Pepe que Sí, él quería mudarse a la ciudad, que pero- no veía los mismos ojos, ¿sí o no? Que era algo interesante, que no tenía ojos para el trabajo no de mano, él tenía otras aspiraciones. que también Pero ¿cómo es cambia? O bueno, se parece cambiar, ¿no? Hacia el final cuando dice tipo que Sí, sí. no sirves de nada, enséñame a salir de algo, Sí, algo exacto, así. sí. Y también lo culpa por no recibir una educación, que también, ¿no? Que también está la tensión de esas Claro, cosas que nunca le puedes dar a tu os hijo. ayudan a sobrevivir, Claro. y comen esta noche o los mandas. Claro, lo mandas al colegio. Y ese también otro sacrificio que se denuncia en el cuento, ¿no? De Pero que, eso lo vemos en varios, Sí, ¿no? O sea, sí. hasta en gallinazos, sí, que, aunque en verdad no, porque... o sea, el sacrificio es abismal, ¿me entiendes? O comes o vas al colegio, o sea, dos cosas que usualmente nosotros diríamos los dos, ¿me entiendes? Claramente, pero en este caso empuja a los personajes a hacer cosas que son riesgosas y tontas, no solo porque en serio no tienen otra opción. Eso es- Porque los fierros, o sea... Sí, o sea, los fierros, en serio, como si lo ponemos, Dios. si nos ponemos, o sea, si te apuesto que si no, eso hubiera estado en tercera persona, la vecina hubiera estado narrando como, ¿qué le pasa? El señor está loco. Claro. Claro, también curioso no saber lo que los Sí, otros dicen, ¿no? sí, o sea, un vecino que vea al hijo menor como que estar nadando para sacar fierros del mar para que la gente pueda acceder a una playa, o sea, me parece, ¿no? ¿De último? Ah, ¿ya dijiste tu verdad o todavía no? No, claro, Ah, ya, empecemos dijiste la... verdad, dijiste verdad. Espera, eso es... Ya. Vale. ¿Qué tipo de discriminación existen contra los migrantes ilegales? Contra los migrantes ilegales se refiere como a los que se van... Invaden el terreno. Sí, Invaden terrenos, ¿no? Porque, por ejemplo, Perdón. se puede decir que son inmigrantes ¿Sí? ¿Han ilegales. leído ambas amarillas? No, era una amarilla y una... Ah, o Eran sea- dos amarillas. Hacían primero todas las amarillas y después todas las Ah, verdes. vale. Ah, ya. Pensaba que era una amarilla y una verde. No. Ya, pues... ¿Cómo contribuye...? No. ¿Tiene algún significado el espacio del cuento? Que ya han tocado un poquito de eso antes, ¿no? Sí, Lo sí, de sí. lo importante Lo del de- espacio, sí. lo de la playa. Lo de la playa, claro, que es como... Le da... Tiene significado porque es de lo que se alimentan, básicamente. Es como el mar, ¿no? ¿Eh? Es como la misma situación que tiene con el mar. Con Es el mar, más, sí, es claro. más el espacio. El espacio, sí, es la playa. Y es como, claro, es lo que le hace ser autosuficiente. Yo creo que no hubiese sido, el cuento no hubiese sido igual si hubiese sido en cualquier otro espacio. Y a lo mejor en un desierto no hubiese tampoco habido el riesgo de que se hubiese muerto
Así que sí que tiene cierto significado. Y también creo que el hecho que estaba al borde del acantilado, vemos de nuevo lo que es estar al margen, ¿no? Que también leímos otro cuento antes de esto que también hablaba sobre cuando estás literalmente, o sea, la ciudad y todo funciona y después la gente que está alrededor, ¿no? Entonces, el hecho que estaba siempre al borde del acantilado y que se llama así el cuento, también nos denuncia de una manera u otra, ¿no? Cómo hay gente que está marginalizada no solo en términos sociales, pero geográficos también, ¿no? Que eso también determina un montón, porque ustedes como saben Lima es demasiado concentrada en solo un lugar donde están todas las actividades económicas y después la gente que invade el terreno alrededor y básicamente es lo que les está pasando a ellos. Eso, lo que están hablando sobre el espacio, ¿no? Se puede ver también el espacio como símbolo, ¿no? Y lo que mencionaban de que muere el hijo ahí es bien importante. En 100 años de soledad, por ejemplo, hay una parte de la historia en la que no te voy a contar el que termina, pero hay una parte en la historia en el que el que es pionero, José Arcadio Buendía, que funda el pueblo de Macondo, decide que ya no se quiere quedar en Macondo porque lo que él quiere es vivir junto al mar, ¿no? Entonces que Macondo está en el medio de la nada y que deberían mudarse. Y la esposa, que está harta de que el marido le cambie la foto todo el tiempo, le dice que de ninguna manera que no se van a mudar. Y le dice, sí, todavía nos podemos mudar, le argumenta el marido, porque todavía no se ha muerto nadie en este pueblo, ¿no? Entonces es como que la muerte de un familiar, la muerte de un conocido, es lo que empieza a arraigarte a ese lugar, ¿no es cierto? Claro. Entonces la mujer que está harta le dice, mira, le dice, no nos vamos a ninguna parte, nos quedamos en Macondo. Y si alguien se tiene que morir para que no nos vayamos, me mato yo. Esa es la mujer, ¿no es cierto? O sea, pero a lo que me refiero es que la muerte del hijo, ¿no? Es lo que comentabas, María, hace un rato con lo del fútbol y todo también, ¿no? Es por eso, pero es también lo que lo hace a Leandro echar raíces en ese lugar también, ¿no? Claro, no está enterrado ahí, pero está todo el símbolo de que ahí estuvo el hijo el último día que respiró. Claro, y también cuando hace el barco también es por el mismo, cuando quiere hacer el barco es por el mismo motivo, por estar incluso, ya está en la playa, pero incluso quiere estar aún más cerca en el momento exacto donde él murió. O sea, claro, le da esa cercanía y una vez más es un mecanismo para combatir las cosas. Me da otro tipo de tristeza que sienta una desconexión tan grande con Toribio. Sí. Y también es como que la desconexión es de los espacios en los que viven, ¿no? Toribio se quiere mudar a la ciudad, se quiere mudar al centro y él siempre permanece al margen, ¿no? Entonces también es estar entre el margen y el centro es lo que los separa, ¿no? La distancia física y distancia emocional. ¿Para qué cuánto estábamos hablando sobre los márgenes? ¿No era para ese? No, uno antes, el de... hemos hablado, bueno, el de los gallinazos, que también es es la misma locación. Ah, no, sí, creo que esa... ¿Era ese? La última clase creo que habíamos dibujado algo... Ah, sí, ese es. Sí, claro, ese. eso es para... Ya, claro. Este cuento. ¿Voy? Bueno... Y hicieron todos 2 amarillas. Sí. Entonces, El otro es mío que se denuncia en ese cuento, pero... ya lo hablamos. Sí, ya lo hablamos. Ya, vamos con las verdes entonces. sí, si hemos hablado de alguna, es mejor elegir la otra, ¿no? Sí. Ya, creo que ya hablamos del simbolismo. Sí. Ah, no, no, en el no. título no, pero La ya. palabra del mudo, ¿sí, no? Es que lo hemos discutido en clase, eso sí. Ah, sí. ¿Normal? Ujú. Ya. Vale. La pregunta es, ¿qué simbolismo está presente en el título La palabra del mudo? Bueno, ya hemos hablado de esto, ¿no? Julio Román Rivero con estos cuentos quería darle una voz a gente que creía que necesitaba ser escuchada, ¿no? Tipo que gente pobre, gente marginalizada, no sé qué otra palabra utilizar, pero para gente que, no quiero decir que ha fracasado, pero que en cierta manera vivido una, claro, o vivido una tragedia o algo así, ¿no?
Creo que el simbolismo del mudo simplemente significa gente que no tiene voz. Es el otro, entre comillas, ¿no? O sea, el otro visto como la otredad, ¿no? El que no soy yo, el que no es aceptado, ¿no? Entonces ahí entran todos, o sea, entran los marginales, entran los pobres, entran los desplazados, los desarraigados, Sí. todos, Y ¿no? creo que también el término es antítesis, ¿o no? Que es No, es un oxímoron. ya, ok. Es un Entonces, oxímoron, ¿no? La palabra del mudo es un absurdo total, ¿no? claro, entonces también es como, es una referencia también creo a veces como que nos metemos tanto en la cabeza de los personajes que a veces nosotros nos normalizamos las cosas que leemos, ¿no? O sea, mientras arde la vela, normal, sí, que lo maten, ¿no? Sí, que recojan los fierros, ¿no? Pero en verdad si te lo pones a pensar son cosas demasiado absurdas, ¿no? O sea, situaciones en las cuales estas personas ordinarias que se meten en situaciones demasiado extraordinarias, no sé cómo explicarlo. Entonces también resalta a la misma vez que todas las historias terminan de la forma más rara posible, ¿no? Y desastrosa usualmente. Sí, yo creo que también tiene que ver con que está intentando, para mí, está intentando como decir que toda esta gente que tiene un rechazo por parte de la sociedad, por mucho que intenten hablar o intenten expresarse o intenten pelear de vuelta, siempre van a acabar siendo mudas, o sea, siempre van a estar mudas. También se puede analizar como que, aunque por mucho que luchen, siempre van a ser derrotadas. Es también lo que se ve porque incluso cuando intentan, ya no es solo por seguir ahí en ese territorio, ya es cuando luchan en contra del Estado para poder quedarse ahí, ya no es solo luchar por sus casas, es luchar todo por un movimiento, por una ideología, por no seguir siendo rechazados, porque se les tenga en cuenta. Y solo viene, le dice que hay 20 plazas o algo así, le dice, hay 20... ¿Cómo era? Bueno, sí, les vamos a dar territorio en otra parte y ya directamente se le olvida de cuál era el pensamiento, cuál era como el motivo para luchar y se van. Así que es como que pase lo que pase, este tipo de personas siempre van a fracasar en este tipo de peleas. Así que una vez más la palabra del mudo, por mucho que quieran protestar, por mucho que quieran luchar, van a acabar fracasando en ello. Así que... Todavía parece que en ciertos cuentos, no sé si en los cuentos que están en la palabra del mudo, pero... Todos los cuentos están en la palabra del mudo. ¿Todos? Todos los de Ribeiro. Ya. O sea, la palabra del mudo es la colección de todos los cuentos de Ribeiro. Son como 4 tomos. Todos cuentos. Bueno. ¿No? O sea, Parece que... este es... Claro, este es al borde del acantilado, ¿no? Sí. Al pie del Sí, acantilado. al pie del acantilado. Parece que varios de sus cuentos en verdad parece que en verdad no los escuchan. Hablo de una manera literal. La sociedad, tipo que... Claro, son esos cuentos que nunca nadie les importa porque, o sea, ¿quiénes Claro. son estas personas? ¿Me entiendes? O sea, Claro. ¿cuál es su historia? En verdad no me importa. Claro, y también podemos ver en todos los personajes de Julio Ramón Ribeiro que acaban fracasando, acaban siendo incluso más rechazados de lo que estaban al principio, incluso más solos de lo que comenzaron. A lo mejor tienen ilusiones, como Bobby Pérez, tienen ilusiones, tienen ambiciones. Bobby o- López, ya le cambiaste el nombre. Bobby Pérez. Bobby López. Dije Bobby Pérez, Bobby López, estoy pensando en mis apellidos. Bobby López o incluso Pero tonta risa. en un Yo cabo... ni me di cuenta. y también en el de un cabo, ya lo voy a decir mal, el de un cabo... Confesiones de de un cabo de de servicio. Mariano, Sí, ¿cómo lo dijo? que podemos ver que los personajes tienen aspiraciones, él quería crear una compañía, tienen ambiciones, aspiraciones y al final acaban incluso más desilusionados, acaban muertos, acaban incluso peor de lo que empezaron. Es como que a pesar de todo lo que intenten hacer, todo el esfuerzo que le pongan y todo su empeño, van a acabar siendo, igualmente siguen siendo mudos y van a seguir siendo mudos ¿Y siempre. sabes cuál es lo más gracioso? De que literalmente en cada cuento la persona que siempre es superior a ellos medio que los silencia, son los que los silencian, ¿no? Cuando vimos, por ejemplo, la policía, o sea, lo del amigo que era supuestamente superior, lo estafó, después acá el juez le dice sorry, no podemos hacer nada, el abogado le dice bueno, no es mi problema, ¿no? En la de espumante del sótano, el jefe es como que no le importa, le dice que limpie, o sea,
siempre los personajes no solo están en una situación muy fea, solo que la gente que es superior a ellos, ¿no? Los silencia también, como que no deja que ellos suban su potencial, supongo, ¿no? También es como... La única también, excepción que vería yo de ese argumento sería Fénix, que sí, es el único en el que en está serio triunfando, sí. se rebelan, o sea, los que son rechazados, por así decirlo, son los que se rebelan contra el dueño del opresor, del dueño del circo. Sí, sí, sí. Sí, de hecho hay, bueno, estos cuentos ahora están todos coleccionados dentro de la palabra del mudo, pero cuando recién fueron publicados en diferentes libros de cuentos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es Los gallinazos en plumas y otros cuentos, por ejemplo, ¿no? Entonces salen Los gallinazos en plumas y otras colecciones y otros cuentos. Pero hay un libro que se llama Tres historias sublevantes. Y no me acuerdo ahorita cuáles son los cuentos que están que pertenecen a esto. Me parece que Al pie del acantilado es una, y la otra es Fénix, y la otra no me acuerdo cuál es, pero son historias en donde el final no es tan malo, ¿no? Donde el final te da un poco de esperanza, ¿no? Por eso son tres historias sublevantes, ¿no? Que se sublevan frente a lo terrible, ¿no? Entonces, en Fénix se da eso, por ejemplo. Por eso es que en Fénix te da la sensación de que hay una esperanza de, no de solucionar el problema, pero por lo menos atacar, ¿no? Atacar. Sí, también de cierta manera, Leandro, claro, eso es lo que dices, porque de una manera contraataca, porque, vale, es obligado a irse de donde siempre ha querido estar y de donde siempre ha estado, pero por lo menos no se va a la otra opción que le da el Estado, que es, y eso igualmente es una forma de contraatacar. Por supuesto. Claro, en lugar de irse al desierto donde le dicen que en serio él no quería ir, incluso aunque quisiese ir, yendo ya le está dando ese privilegio a los superiores a que le opriman todavía más y le quiten todos sus valores y sus derechos. Así que por lo menos, aunque se tenga que ir, yéndose, porque ni siquiera tiene casa, en el otro sitio por lo menos iba a tener una casa, pero sería como viviendo otra vez sin libertad, y podemos ver que a él le encanta vivir en libertad por haber estado en la playa, haber creado su propia comunidad. Así que por lo menos podemos ver ese pequeño gesto de haber contraatacado a sus superiores. La pregunta es, ¿por qué la gente es forzada a vivir en los márgenes de la sociedad? Ya hemos hablado un poquito de esto, pero básicamente por temas primero económicos, ¿no? De que el terreno que es invadido no tienes que pagar impuestos, que era lo que ellos tenían miedo cuando venían las personas internas, ¿no? Y también en una división medio social también, de que la gente que tiene un montón de dinero vive en este distrito, ¿no? La gente que tiene menos dinero vive a las afueras, ¿no? Y vemos como esta idea de que los que tienen más dinero viven como en el centro y el resto tiene que adaptar a las miserias que hay mientras te vas expandiendo por el terreno, ¿no? Que creo que es lo que se expresa en este cuento. Todavía también vemos márgenes sociales del tipo de personalidad, ¿no? Sí. Y simplemente gente que no pertenece en el medio. No importa cuánto trates, ¿no? No importa cuánto trates, Sí. o sea, también raciales, ¿no? Pero, y quiero mencionar racial porque iba a hablar de Bobby López, pero me parece que la marginalización de Bobby López hasta, ¿cómo se dice?, trasciende. Trasciende el efecto racial y simplemente gente lo ve como un raro. Una persona que quiere ser gringa, por Dios, o sea, ¿qué están haciendo? ¿No?